Y pues vamos a empezar. Primero que nada, ¿alguna duda, muchachos? Pues por ahora no, profesor. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, vamos a empezar revisando una cosilla, que es el plan de trabajo. Esta es la semana 3, ¿sale? Si ven, estamos a sábado 26, sería la tercera semana del curso. Para esta semana, lo que tienen que entregar es el póster resumen de la unidad uno, para lo cual pues ya formamos los equipos y pues hay que entregarlo hoy, ¿sale? Para que lo tengan en hoy antes de las 2. Y además está la tarea de la segunda tarea de la unidad 2, eh, que es un balance macroscópico de materia. Hoy se abre y se tienen hasta el otro sábado. De la tarea uno, que era de los conceptos previos, ¿tienen alguna duda? No. Bueno, de mi parte no, profesor. ¿Todo claro? Ok. La tarea 2, pues supongo que no la han revisado. Es un balance cortito, pero bueno, si tienen dudas, pues también háganmelo saber y las revisamos. ¿Qué más? Bueno, nada más es eso, con respecto a lo que tienen que entregar y lo demás. La clase pasada, eh, es que la clase pasada lo que vimos era, mm, controls. Vimos este problema. Ajá. Y bueno, se trataba de un método de separación físico en el cual entraba un lodo de sulfato de bario junto con una solución que era ácido con un poquito de agua, pero un ácido concentrado. Entraban en un tanque de lavado donde se deshacía cualquier grumo que tuviéramos de lodo. Simplemente esto nos asegura que sea una solución homogénea la que sale hacia un tanque espesador en el cual pues dejamos asentar la parte de los sólidos y tenemos un flujo con un lodo de sulfato de bario concentrado y una solución decantada que tiene algunos sólidos, pero más que nada son los finos, ¿no? Que no, la fuerza de gravedad no supera la fuerza de arrastre que sintiera la partícula y entonces, bueno, estos salen por este lado, ¿no? Vimos cómo se definía un sistema, vimos cómo se hace el esquema del proceso y cómo se ponen todos los datos conocidos. Vimos cómo se calculan los grados de libertad, en este caso. eh, alguna, cómo plantear las ecuaciones de balance, luego cómo resolver el sistema de ecuaciones y finalmente, pues, qué datos son los que tenemos que obtener para resolver nuestro balance macroscópico de materia. En ese aspecto, este problema únicamente tenía una particularidad y es que tenía una relación especial, ¿no? Que era que tanto en la solución decantada como en la solución de lavado, como en el lodo de sulfato de bario lavado, en estas dos, la composición del líquido es la misma. No sale la misma cantidad de líquido con respecto al sólido, pero sí la composición del líquido es la misma, ¿sí? Eh, dicho esto, ¿tienen alguna duda que les haya quedado del ejemplo? No. No. No, profesor. Ok, no hay dudas. No hay dudas. Vamos a ver entonces uno o dos ejemplos más, dependiendo de cómo avancemos. Ujú. Entonces empezamos por ver, si tienen dudas, pues díganlas porque creo que es mejor que quedarse con las, ¿no? No pasa nada, simplemente extendemos lo que dice aquí. Entonces, bueno, tenemos este ejemplo que se trata de un proceso de reducción directa. Si se acuerdan, cuando vimos la parte de siderurgia,
Dentro de los procesos metalúrgicos, que simplemente eran ejemplos, no tienen por qué ser expertos en los mismos, es solo para que nos conozcan. Teníamos lo que es dentro del proceso siderúrgico, dos vertientes, que es, primeramente se dividen en procesos primarios y secundarios. Los primarios o procesos, también se les llama integrados, son aquellos que parten del mineral de hierro. ¿M? Y tenemos los procesos no integrados o de acero secundario en donde se recicla. Entonces, dentro del proceso secundario es muy fácil, simplemente se usa el horno de arco eléctrico porque la composición de la chatarra ya no tiene tanto carbono como para que podamos usar el horno básico de oxígeno. Por otra parte, si nos vamos a los procesos integrados, tenemos el proceso de reducción directa y el proceso que pasa por el alto horno. Ujú. Entonces, tenemos esos dos vertientes y en el caso del proceso de reducción directa se trata de un sistema en el cual mediante un contraflujo se hace pasar un gas reductor que reduce directamente, por eso se llama así, pellets o esferitas de mineral de hierro, de tal manera que obtenemos un material metálico que se denomina hierro esponja, que es ah, este, un material poroso, por eso se llama esponja, porque como va saliendo el gas reductor, va generando reacciones, entonces eso genera como resquicios adentro, incluso puede tener gas atrapado y eso lo hace un poquito explosivo a veces, ¿sale? Pero bueno, tenemos las pelotitas de hierro esponja, los pellets de hierro esponja, y eso pasa al horno de arco eléctrico, en donde se puede agregar chatarra para ajustar su composición química, pero pasan al horno de arco eléctrico porque justamente esos pellets de hierro esponja no tienen mucho carbono, como en el caso del arrabio, que es del alto horno. Em, bueno, ya dicho esto, vamos a resolver un problema donde tratamos con un proceso de reducción directa, ¿no? Entonces el enunciado dice, la figura uno muestra una planta que cuenta con un horno de reducción directa para la obtención de hierro esponja. Para ello emplea hidrógeno con el fin de reducir 2000 kilogramos por hora de hematita, que es óxido de hierro 3, de acuerdo a la reacción. Entonces es la hematita más hidrógeno que nos forma vapor de agua y el hierro esponja, el hierro sólido. Vamos a ver el ejemplo. Entonces estamos hablando de esta parte, ¿no? Este sería el horno de reducción directa, donde entra la hematita y sale hierro. Por aquí entra el gas reductor, que principalmente debe contener hidrógeno. De aquí sale alguna mezcla de gases con vapor de agua, ¿no? Que se incorpora. Al reactor se alimenta la hematita y un gas reductor. El gas reductor es la corriente E, con una composición de 97.5% de hidrógeno, es decir, es mayoritariamente hidrógeno y tiene un 2.5% de dióxido de carbono, obteniéndose hierro esponja, que se considera como hierro. Entonces, en este caso, pues no vamos a considerar que tenga ninguna impureza, va a ser hierro. Además de salir del mismo una mezcla con el gas remanente de la reducción y la humedad generada del mismo proceso. Entonces, aquí va a entrar hidrógeno con CO2, va a reaccionar, va a generar vapor de agua, y entonces de este lado tenemos hidrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Ok? Y vapor de agua. ¿Por qué tenemos hidrógeno y CO2? Porque seguramente estamos metiendo un exceso de gas para generar la reducción del hierro. Eh, ok, con el fin de no desperdiciar el hidrógeno remanente en la mezcla de gases que abandonan el horno de reducción directa, este es procesado para recircular al mismo. Entonces por aquí tenemos que recircular esta mezcla de gases. Inicialmente es gas, este gas entra en una trampa de agua que condensa la humedad en el gas y lo remueve del mismo.
Considere que a la salida de esta corriente, la mezcla gaseosa no presenta ningún contenido de agua. Entonces pasa por una trampa de agua en donde condensamos el vapor de agua y lo extraemos. Vamos a considerar que tiene una eficiencia del 100% y que no queda nada de vapor de agua. ¿Ok? Con el fin de que la composición química del gas que entra en el reactor se mantenga, parte del gas que abandona la parte de agua es purgado y posteriormente reacondicionado con una alimentación fresca, con una composición de 99% hidrógeno y 1% dióxido de carbono, antes de volver al reactor y repetir el proceso. Entonces, bueno, aquí teníamos una mezcla de CO2, hidrógeno, remanente y vapor de agua. Eso sale, aquí le extraemos todo el vapor de agua y esto que nos queda, que es hidrógeno y CO2, como gastamos hidrógeno aquí en la reacción, va a tener una mayor cantidad de CO2. Si yo lo recirculara tal cual, se iría desgastando el gas hasta que al final no nos quedara suficiente hidrógeno para poder realizar el proceso. ¿Ok? Por lo cual tenemos que reacondicionarlo, es decir, meterle un gas que tenga mucha cantidad de hidrógeno, poca cantidad de CO2, y de esa manera, pues, obtenemos otra vez la composición que teníamos originalmente, ¿no? Entonces, si ven, ese tiene 99% de hidrógeno y 1% de CO2, y el que originalmente entra al reactor es 97,5% de hidrógeno y 2,5% de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces aquí entra, pero para no gastar tanto de esta alimentación fresca, aquí tenemos una salida de purga, que simplemente es como si tuviéramos una T. Entonces estos gases sin humedad y este recirculado y esta purga tienen la misma composición porque es como una T. Solo estamos dividiendo el flujo en dos. Y sacamos parte de ese gas para que esta cantidad de gas que necesitamos para recondicionarlo no sea tan grande. ¿Ok? Eh, y bueno, ya dice eso, repetir el proceso. Se sabe que la relación entre los flujos molares de la corriente recirculada, esta R, y la alimentación fresca es 4:1. Es decir, que tiene que haber 4 veces más recirculado que alimentación fresca, considerando que el sistema alcanzó del estadio estacionario y dice calcula el flujo y la composición química de la corriente de Purge. Entonces nuestro interés está en calcular esta de aquí, la corriente de Purge. ¿Ok? Dicho esto, ¿tienen alguna duda? Por el momento no, profesor. Ok, entonces el primer paso, acuérdense que es primero entender perfectamente el proceso. Pues ya les dije más o menos cómo funciona. Si no tienen dudas, pues podemos pasar a realizar nuestro balance. En este caso, y en muchos otros, pues lo primero que vamos a hacer es calcular todos los datos que conocemos. Ujú. De aquí, ¿qué podríamos calcular? ¿Qué datos conocemos? Que requieren ser calculados. O sea, hay datos que conocemos que no requieren ser calculados. Por ejemplo, conocemos la composición de estos gases, conocemos la composición de la alimentación fresca, no conocemos la composición aquí, no sabemos cuánto vapor de agua abandona la trampa de agua, ni conocemos la composición aquí. Sabemos cuánta hematita entra. Ujú. Y entonces, ¿qué podríamos calcular aquí con esa información? No sé si podría ser la mezcla de los gases que salen, La mezcla de los o gases sea, que como salen. la concentración de cada gas. Dices aquí. Sí. mm, a ver cómo la calcularías.
Es que de acuerdo al porcentaje que hay de cada uno, tanto de hidrógeno como de dióxido, a partir del porcentaje que tiene cada uno, se supone que sería sacar nada más su concentración por medio de su masa molar. Si sabemos que hay 99%, sería 99 entre 99 sobre 100. Ujú. No sé cómo hacer bueno, es lo que se me ocurrió. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a revisar. Ya, y lo pegamos aquí. Archivo, a dar como escritorio, y le vamos a llamar. ¿Cómo le llamamos? No está en el drive. Mm, Hoy es 26 de agosto. Ok, guardamos. Mm, mm. Entonces vamos a ver datos conocidos. Ya tenemos un esquema del proceso, que es este. Eh, no lo hemos definido, pero antes de la definición, en este caso y en muchos otros, les digo, conviene poner los datos conocidos. Entonces, a ver, vamos a ver qué conocemos. Entonces, ¿qué datos conocemos? Para ir llenando nuestro esquemita. El primero sería la hematita, ¿no? Los 2000 kilogramos por hora. Ok, conocemos el flujo de matita. Vamos a ponerlo. Oculto los controles flotantes estos. Ah, bueno, está para texto. Relleno, polvo. Entonces sabemos que tenemos 2000 kilogramos por hora de hematita. Pues la hematita se llama así porque es el óxido rojo. Y si lo mojan, pues da un color parecido a la sangre. Es lo que cuando la sangre se oxida, hace que huela a sangre. Ujú. El hierro que tenemos Ok. se oxida. El otro que es muy común es la magnetita. La magnetita es el negro, que es el que tiene propiedades magnéticas, que es Fe3 o 4. Y está la ilmenita, que es hematita con óxido de hierro 1. Ese no es tan bueno, o sea, no se procesa mucho. Bueno, tenemos este. ¿Qué más? No sé si también contar ahora sí que ya la ecuación balanceada de la reacción que se produce. Exactamente, también es muy importante la ecuación balanceada. Y esa iría aquí adentro del orden, ¿no? Eh, entonces, esa que es magnetita, ¿no? Mm, Magnetita sólida más hidrógeno gaseoso que nos produce mm, vapor de agua. Perfecto. No, vapor de agua que también está gaseoso más hierro.
más hierro sólido. Entonces, si mal no recuerdo, son tres aquí y dos aquí. Ujú. ¿Ok? Y eso lo vamos a meter adentro. Entonces vamos a decir que esta es la reacción y sabemos que esa va dentro de el, a lo mejor, bueno, va aquí adentro, ¿no? Entonces sabemos que adentro de esto se lleva a cabo esta reacción. Voy a poner una ficha, que va al interior. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más conocemos? También sería la corriente E, la composición tanto del hidrógeno como del dióxido de 97,5 y 2,5%. Ok, conocemos la corriente. Pues aquí abajito sabemos que esta tiene 97,5% dióxido de carbono. ¿Esto es mol o es masa? Pero al revés, ¿no? Es hidrógeno. 97,5 de hidrógeno y solo Ujú. Sí, sí, era 2,5 al revés. CO2. Sabemos esta composición. Pues les decía, les preguntaba, ¿este es masa o es mol? ¿Eh? ¿Masa o mol? Yo digo que sería masa, ¿no, profesor? No, es mol. Acuérdense que por convención, sólidos y líquidos nos los dan en masa y los gases se dan en porcentaje volumen, que es igual al Ok, porcentaje molar. En los ok. gases. En los gases es el único en donde el porcentaje volumen es igual al molar. Pero Ah, justamente ok. por esa característica, los porcentajes de gases se dan en mol. ¿Ok? Bueno, ¿qué más conocemos? Pues creo que sería hasta la corriente F, ¿no, profesor? Que nos dan otros datos. Ok, corriente F, 99 de hidrógeno y uno de CO2. Ujú. También conozco esto mismo, pero de...
Esta es 99 y 1%. ¿Algo más? Y lo último siento que sería la relación entre los flujos molares, que es de 4:1 en el F. 4-1 en el F. Circulada y alimentación fresca. Entonces, eso lo podríamos escribir como el flujo molar, pero bueno, es así, flujo de molar de F va a ser igual al flujo molar de R. Y dice que es de 4-1, ¿no? Sí, 4:1. 4 veces el flujo de alimentación fresca es una vez el flujo recircular. Y eso pasa aquí, ¿vale? En esta T, está aquí. Bueno, el único dato que yo adicionaría es que aquí, esto de aquí tiene 100% de vapor de agua. Bueno, vamos a ponerle H2O, porque ya no es vapor, realmente simplemente es agua, agua líquida. Mm. Y que aquí adentro, eh, y le vamos a poner líquida, y que aquí adentro lo que sucede es que el agua gaseosa pasa a ser agua líquida en la trampa de agua. Poner aquí y le pongo una flechita. Eso pasa aquí adentro de la trampa de agua. Y esto también es importante. Y además aquí se va a eliminar totalmente el agua líquida, ¿no? Le podemos poner aquí una nota, que es que tenemos 100% de conversión. Y aquí también dijimos que eliminamos el 100% del vapor. Le podemos también poner aquí. Tenemos también el 100% de conversión.
¿Hay algo más? Algo más que podamos saber? Pues creo que esos son todos los datos que nos da el problema, profesor. Ok, son todos los que nos da el problema. Pero nosotros podemos calcular algunos datos adicionales. ¿Tienen alguna idea de qué podemos calcular? Bueno, le voy a poner aquí señalado que nuestro objetivo es calcular esta corriente. Este es nuestro objetivo de cálculo, ¿vale? Pero a ver, vamos a ver. Aquí habrá algo que podamos calcular. ¿Qué se les ocurre? Mm, aquí me quedó como una duda, profesor. Entonces, para poder obtener lo que queda de purga, en este caso serían los gases que resultaron de la trampa de agua. Ajá. Estos gases, bueno, a ver, recapitulemos. Entonces aquí entra un gas, hidrógeno y CO2. No sabemos cuánto, pero sabemos que es el suficiente para convertir al 100% toda la hematita, ¿no? Aquí va a salir un gas que tienes hidrógeno remanente, dióxido de carbono que no reaccionó, simplemente entró y salió, y vapor de agua que se produjo aquí. Eso podemos hacerlo, eso es también un dato conocido, ¿sale? También podemos poner qué tenemos en cada lugar, ¿ok? Eso también es importante. Entonces lo podemos ir metiendo. Entonces sabemos que aquí tenemos hidrógeno, no sabemos cuánto. Tenemos CO2, tampoco sabemos qué porcentaje, porque sabemos que es todo, porque no reaccionó, pero no sabemos con qué composición queda, ¿no? Y tenemos este vapor de agua. Si quieren el agua, que es la única que va a cambiar de fase, pues lo podemos poner que es gaseosa, ¿no? Pues aquí tenemos esto. ¿M? Este vapor de agua pasa por la trampa donde se condensa y se hace líquido. Y aquí abajo entonces vamos a tener hidrógeno y CO2. Nuevamente tenemos un gas que se compone de hidrógeno y CO2, pero que ya no va a tener esa agua. Ahora, este gas perdió hidrógeno con respecto al original. Ujú. Perdió hidrógeno con respecto al original. No sabemos qué composición tiene. Si quieren podemos, mm, bueno, no, lo dejamos así. Entonces, aquí hay hidrógeno y CO2. Ujú. Ya no hay agua. Y aquí hacemos una división física, ¿ok? Entonces, este gas, al igual que el separador, no va a cambiar de composición. Simplemente va a cambiar la cantidad de flujo que sale por aquí y por aquí. Hagan de cuenta que si aquí salen 10 litros por minuto, a lo mejor aquí sacamos 2 y aquí quedan 8 y continuamos el proceso.
O a lo mejor sacamos tres y quedan siete, ¿vale? Dependiendo. Ese cálculo es para, es dependiendo de cómo vamos a recondicionar, cuánto flujo tenemos que meter para recondicionar. Entre más grande sea la purga, menos cantidad de alimentación fresca necesitamos, pero perdemos más hidrógeno. Entonces por ahí hay que hacer un balancito de cuánto queremos sacar y cuánto no. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok, entonces ahí está. Esta purga, les digo, tiene la misma composición, es el mismo que estos gases sin humedad y es lo mismo que el recirculado. Los tres son iguales, los tres tienen esta composición que hay aquí. Aquí solo es una separación física. Y aquí pues es una mezcla, ¿no? Metemos uno que tiene más, uno que tiene menos y obtenemos esta composición. Entonces no sé si ahí se resuelve la duda. Sí, ahí sí ya se resolvió la duda, profe. Ok. Gracias. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Hay más cosas que podemos saber. ¿Qué vimos en los conceptos previos? Vimos conversiones de unidades. ¿Qué más vimos? ¿Qué más necesitábamos saber para hacer balance de materia? Necesitábamos saber conversión de unidades, necesitábamos saber Pero gas también saber ideal. el esquema bueno, el esquema del proceso. Sí, pero me refiero a los conceptos previos. O sea, necesitábamos saber conversión de unidades, necesitábamos saber eh, composición química y necesitábamos saber otra cosa, que era ley del gas ideal, también vimos, pero vimos otra cosa que es muy importante para la facultad en la que estamos. ¿Era seleccionar la base de cálculo? No, seleccionar la base de cálculo, no. Estequiometría, ¿sale? Estequiometría y reacción química. Yo aquí conozco la reacción. Ujú. Y sé que la conversión es del 100%. Y además, conozco el flujo de matita, ¿sí? Lo tengo en masa. ¿Qué necesitaría para hacer cálculos estequiométricos? ¿Hacer conversiones? Convertirlo a mol y podría calcular todos estos valores, ¿no? Porque yo conozco las reacciones químicas y conozco la estequiometría. Estos datos Ujú. de aquí los puedo conocer.
Entonces, adicionalmente, voy a poner en mente, hay datos que se pueden calcular. Pueden calcular. En este caso, en particular, se puede emplear la estequiometría para conocer este, los términos fuente, que acuérdense que es una G, ay, G, que tenemos al interior del reactor de reducción directa. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, lo importante es que vamos a usar la estequiometría para conocer los términos fuente. ¿Sí? Entonces, estequiometría, términos fuente. Entonces, vamos a saber qué pasa aquí adentro. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro del proceso? No, hasta ahorita no, profesor. Hasta ahorita no, todo claro. Ok. Cualquier duda, nos detenemos. Es importante que estén resueltos. Ya tenemos nuestros datos conocidos y justamente, pues en este caso nos conviene hacer los cálculos estequiométricos. Entonces comenzamos con el término fuente de la hematita. Yo conozco el flujo másico. ¿La hematita es un reactivo o un producto? Es un reactivo. Es un reactivo, por lo tanto, se produce o se consume adentro del oro. Se consume. Se consume. Así que aquí le vamos a poner un signo negativo. ¿Sale? Estamos consumiendo 2000 kilogramos de hematita por hora. Y eso lo vamos a convertir a kilogramos mol para no tener que convertir esto a gramos y luego de gramos a mol. Vamos a usar las unidades molares, vamos a usar kilogramos mol, que acuérdense que es la misma relación que tendríamos con la masa molar, eh, pero en unidades másicas diferentes, ¿no? En este caso, kilogramo con kilogramo mol es lo mismo que gramo con mol. 160 es la masa molar de la hematita, ¿sale? Y lo hacemos porque si lo pasáramos a gramos, pues tendríamos aquí un numerote. Y a veces trabajar con numerotes, pues es más complicado. Vean que 12,5 pues es un número muy amigable, ¿no? Para hacer cálculos. Lo pueden usar bastante fácil. Entonces calculamos cuál es nuestro término fuente. Es negativo porque se está consumiendo y simplemente lo hicimos con la masa molar. ¿De aquí alguna duda de este? Si se entiende el concepto de unidades molares y se entiende por qué es negativo. Sí, profesor. ¿Sí? Si quieren preguntar por el chat también aquí. Está bien. Ok. Entonces, luego, ya tenemos por relación estequiométrica, podemos obtener los otros flujos. Entonces, ¿el hierro es reactivo o producto? Sería producto. Por lo tanto, ¿se consume o se genera dentro de nuestro reactor? Ese se va a generar. Se genera, entonces es positivo. ¿De qué partimos para calcularlo? Pues del flujo molar de hematita que vamos a ir consumiendo. Entonces tomamos ese flujo molar, usamos la relación estequiométrica, cada mol de hematita me va a generar 2 mol de hierro. Entonces esta relación, vean que es la misma que tendríamos en mol, pero estamos usando unidades molares, porque si aquí usamos kilogramo mol, pues es equivalente, ¿no? Entonces un kilogramo mol equivale a 2 kilogramos mol de hierro.
de tal manera que obtengo 25 kilogramos mol de hierro cada hora. ¿Ok? Eso es lo que se va a generar a partir de los 2000 kilogramos de matita que estoy consumiendo. ¿Dudas aquí de este? No, todo bien por ahora. Todo bien. Hidrógeno, pasamos al hidrógeno. Nuevamente partimos de nuestro flujo de matita. El hidrógeno es reactivo producto Es el reactivo. y por lo tanto, ¿qué Se le va a pasa? consumir. Se consume y es negativo, ¿no? Entonces es un Ujú. término fuente negativo. Entonces tenemos este flujo con la relación estequiométrica en kilogramos mol, porque estamos usando kilogramos mol, pues obtenemos cuánto hidrógeno pues vamos a ir consumiendo. Y finalmente el vapor de agua, que siendo un producto va a ser positivo porque se va a producir. Y entonces tenemos este flujo, ¿sale? Y entonces ahora sí podemos poner nuestros datos conocidos en el esquema del proceso. Y vean que puse exactamente lo mismo, nada más que aquí lo puse en kilogramos mol, ¿no? Pues en lugar de los 2000 kilogramos de matita, pues pongo los 2000 kilogramos mol. Y en lugar de poner la reacción, pues puse cuáles son los términos fuente. Es necesario que conozcamos la reacción. Podríamos ponerla aquí al ladito. ¿Cuál es la reacción de la cual nacen estos términos fuente? Pero bueno, ya tenemos los términos fuente en kilogramos mol por hora, ¿no? Sabemos esta relación de flujos molares. Ujú. Y sabemos que aquí hay hidrógeno, CO2 y vapor de agua, aquí a la salida, que en la trampa de agua se retira todo el agua y que aquí nos queda únicamente hidrógeno y CO2. Entonces lo mismo que teníamos en que tenemos aquí, únicamente que aquí ya calculamos los términos fuente. Y este lo pasamos a mol. Ujú. Pero es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Hasta aquí, No, ¿no? por ahora no, pero todo bien. Por ahora. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas observaciones. Voy a copiar Espérate que ocultar estos flotantes. Y ahora sí. No, nuevo, no. Y vamos a copiar esta figura 2. Nos la llevamos a nuestro apunte. Entonces, vamos a poner en otra hoja. Al cabo que son gratis en el Word. Y vamos a ponerle que tras calcular los términos fuente con las relaciones estequiométricas, llegamos al siguiente este, esquema con todos los datos conocidos. Ahí está. Entonces tenemos este esquema, todos los datos conocidos. ¿Qué información podemos obtener directamente? ¿Ok? ¿Qué podemos obtener de este esquema, de esto, directamente? ¿Qué información? Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces aquí entrando hematita y aquí está consumiendo hematita, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, ¿qué podemos saber de esto? Que ya no va a quedar más hematita. Que no queda más hematita.
Yo creo que las observaciones las podemos abajo, aquí. Pues primeramente, toda la hematita se consume en el reactor de reducción directa, ¿no? Directa. Entonces, si lo ponemos en forma de balance, coma, realmente lo que está pasando es que el flujo molar de hematita más el término fuente de hematita, y aquí le podemos poner que es que este término fuente es debido a la reacción, y aquí nos falta el puntito, puntito, y aquí le vamos a poner el flujo molar de hematita de entrada, que es es lo que entra, ¿no? Va a ser igual a, pues como ecuación eso es lo que tenemos, ¿no? Que este más este es igual a cero, ¿no? Es lo que estamos teniendo, que es lo que es lo mismo que esos 12,5 kilogramos mol por hora de hematita más el término fuente que es este mismo, pero negativo, va a ser igual con cero. Se consume todo. Entonces aquí lo que podríamos hacer es tachar eso, ¿no? Esta información pues realmente no me está aportando nada, lo puedo ver directamente que la puedo eliminar, por decirlo, de mis cálculos futuros, porque ya la conozco, ya no necesito volver a conocerla. ¿Ok? Entonces, esta y esta podríamos quitarla de mi esquema, no me está aportando nada. Y por lo tanto, como estoy quitando esta, pues quitaría la flecha completa, ¿no? No necesito saber nada. ¿Qué más salta a la vista? Siguiendo esta misma lógica. ¿Qué modificación le darían ustedes a mi esquema? Pues también quitarla ahorita la del hierro ya del reactor y pasarlo a lo que va a salir. Exactamente. El hierro se genera aquí y sale por aquí. Es un balance directo, igual que este. ¿Ok? De la misma manera, justamente, muy bien. De la misma manera, para el hierro. Entonces yo sé que no entra hierro, que todo se va a producir ahí en el reactor. De la misma manera, todo el hierro en la salida, y aquí es negativo porque acuérdense que es entradas menos salidas, más el término fuente del hierro en la reacción, va a ser igual con cero, ¿no? Por lo que es lo mismo, esos 25 kilogramos mol de hierro que se están produciendo, acuérdense que es positivo porque se estaba generando, pues están saliendo todos, ¿no? Entonces yo aquí sé cuánto sale, yo ya no necesito pues considerarlo, ¿no? Entonces esto de aquí yo lo podría quitar sin ser necesario, ¿eh? Simplemente es para facilitarnos la vida. Si lo dejan no va a pasar nada, si lo resuelven tal cual, pero esto pues nos va a facilitar la vida en algunas ocasiones, ¿no? Ay no, es esta.
Entonces esta salida de hierro, pues también podría quitar la flechita. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos simplificar? Mm, pues más bien ahorita ya obtendríamos los datos de cuánta cantidad de gas de hidrógeno y de agua evaporada se tiene y solo sería calcular el de dióxido de carbono. ¿Ok? Sí, el hidrógeno ya lo tenemos y el vapor de agua, pues también, ¿no? No Ujú. sabemos muy, o sea, el hidrógeno todavía no podemos saber cuánto es, pero Ah, ok. sabemos cuánto hay Ujú. aquí. De hecho, vamos a irlo escribiendo para que, entonces ya quedamos, ¿no? Que aquí se produce esto y estos gases salen por aquí arriba, ¿no? Entonces de aquí no conozco la composición exacta, eh, o sea, todavía no puedo saber cuánto hidrógeno es, pero sé que aquí al menos perdimos 37, ¿no? 37,5 kilogramos mol, 37,5 kilogramos mol de hidrógeno. Entonces, eso es con respecto al que teníamos originalmente, ¿no? Sabemos que aquí tenemos el flujo de hidrógeno, o el puntito de hidrógeno en la entrada, ujú, menos 37,5 kilogramos. Y además sé que aquí hay, en el caso del agua, como toda se produce aquí y toda llega aquí, pues sé que ese sí me lo sé, ¿no? Sé que aquí tendríamos, en el caso de agua, 37,5 kilogramos mol de agua. Pues esto sí conozco, esto de aquí. Y bueno, si conozco esto de aquí, y aquí elimino todo el agua, pues sé que este de aquí también va a ser ¿no? Sí, así es. Entonces que aquí a la salida salen 37,5 kilogramos. ¿Sí? Entonces si aquí se producen los 37 y aquí salen, pues podría quitar el agua, ¿no? Porque es un balance directo. Sé lo que se produce aquí y sé lo que se produce acá, ¿no? Entonces, igualmente, el balance del vapor de agua no es necesario, ya que conocemos todos los flujos involucrados. Así que, pues, el agua también la podemos, de cierta manera, simplificar. Entonces, yo no consideraría este del agua. Vamos a ponerlo verde, por ejemplo. Entonces, esto también, pues, lo podemos como omitir de momento. Podemos decir que ahí no, quitamos todo esto, lo de la trampa de agua, ¿no? Lo podemos como omitir, les digo, porque ya conocemos todo. Una vez hecho esto,
nos quedan únicamente dos especies en el proceso, CO2 y H2. Pues esto es importante. Nos quedan solo CO2 y H2. Vean que ya quitamos la hematita, ya quitamos el hierro, ya quitamos el vapor de agua, ¿no? Y por lo tanto, pues solo nos queda el CO2 y el vapor de agua. Así que podemos simplificar nuestro esquema de esta manera. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué? Sí, profesor. Quitamos todo esto, como este flujo, o sea, esta flecha ya no existe. Esta flecha ya no existe. Y esta de aquí, pues realmente no nos interesa porque lo que nos interesaba era que quitábamos el agua, ¿no? Entonces podemos juntar estos dos cuadraditos. Si quieren, las hacemos aquí abajo para que no. Entonces, esta flecha ya no existe porque ya no vamos a tener vamos a ir censurando lo que, lo que podemos quitar. Entonces, esto de aquí ya no nos interesa, ¿no? Lo habíamos puesto rojo, ¿no? Lo del hierro. Entonces, esto no nos interesa. De la misma manera que esto, pues no nos va a interesar, que es el término fuente de la hematita. Esto ya no nos interesa. Luego del hierro, también podemos omitir esta flecha. Y este era azul, ¿no? Y omitir esto. Censuramos el hierro también. No nos interesa tampoco. Vamos a hacer un poco más grande. Y el vapor de agua también podemos eliminar. Lo había puesto verde. Lo ponemos verde. Entonces, esto de aquí, la trampa de agua, no nos interesa. Ok. Y tampoco nos interesa cuánto vapor de agua se produce. Estamos simplificando el problema. Adiós. Y como no nos interesa la trampa de agua, el único diferencia entre este flujo S y este flujo H es que se quita el agua. Si ya no me interesa el agua, pues puedo quitar este flujo, esta flecha S, ¿no? O sea, no la considero en el proceso. De tal manera, pues que el reactor y la trampa de agua pues, se generen una sola entidad, ¿no? Eh, Eso conceptualmente. O sea, en la realidad, pues sí van a estar separados el reactor y la trampa, pero conceptualmente los puedo juntar, como en el problema anterior que yo juntaba el tanque con el espesador porque no quería el flujo intermedio. Aquí también puedo hacer eso. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok. Entonces ya la podemos ver así, ¿no? Donde tenemos un término fuente de hidrógeno que se va a perder y pues tenemos nuestro flujo de entrada, nuestro flujo tras quitarle la humedad, tenemos nuestro flujo de purga. Este de aquí está dentro de la definición del sistema, entonces vean que no vamos a obtener informaciones. Y tenemos el flujo de la alimentación fresca. Entonces vean que únicamente tenemos una entrada y una salida en todo el proceso en general, lo demás es un recirculado, que con esta definición pues lo perderíamos, ¿no?
pero tenemos pues nuestro objetivo de cálculo y la alimentación fresca. Entonces yo considerara esto así tal cual, pues perdería algo de información. Sí tengo el término fuente, pero pues no tengo, por ejemplo, aquí tengo esta información y estoy ciego, ¿no? Con respecto a la misma. No veo esta flecha porque no pasa por una frontera. Solo las que pasan por fronteras están consideradas. Entonces, esta no la veo y de aquí tengo información. De este nodo tengo esta información que tampoco estoy viendo. De aquí no tengo información, de aquí tampoco, pero de esto sí. Entonces podemos definir el sistema y un subsistema para recuperar esa información. De esa manera, pues aquí sí conozco esta composición, conozco esta relación de flujos que estoy considerando, ¿no? Y entonces ya tengo más información del proceso. ¿Sí queda claro? Ujú. Sí, profesor. Sí. Ok, entonces, bueno, tenemos nuestro subsistema y una vez hecho eso, pues podemos pasar a hacer las ecuaciones de balance. Podrían calcular los grados de libertad si quieren, pero no es necesario. Este problema está bien definido. Entonces empezamos por nuestra ecuación general de balance de este subsistema. Entonces la ecuación general es entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Aquí adentro hay términos fuente de este nodito. Hay reacción química ahí. Pues no, creo que no, profesor. No hay reacción química. Entonces aquí no habría términos fuente. Y habíamos quedado que era estado estacionario, ¿no? Entonces no va a haber acumulación. Entonces nos quedaría entradas menos salidas igual a cero. ¿Qué entra aquí? Ahí entra puro hidrógeno y dióxido. Ujú. Pero estamos hablando de la ecuación general. Entonces, en general, ¿qué Ah, ok. corrientes entran a este cuadradito? Entraría la corriente R, R, ajá, F F, otra entrada. y... No hay entradas, pero mm, mm, hay una hay una salida. salida. No. Entonces, mi ecuación sería el flujo de entrada de F más el flujo de entrada de R menos el flujo de entrada de E sería igual a cero. No conozco ninguno de ellos, por lo tanto, pues no puedo sustituir ninguno, no tengo ningún dato conocido. ¿Ok? Y las dos especies que participan, pues es hidrógeno y CO2. Ya lo redujimos el proceso, el problema de tal manera que solo estamos considerando hidrógeno y CO2. Entonces, bueno, hacemos el balance para el CO2. Otra vez, no hay términos fuente y no hay acumulación. ¿Dónde entra CO2? Entraría en F y R, ¿no? Entra en F y en R. ¿No? Exactamente. Pues aquí va a entrar CO2 y aquí va a entrar CO2. Y va a salir por acá. Los tres tienen CO2. Entonces tendríamos el flujo de CO2 en la alimentación fresca, más el flujo de CO2 en el recirculado, menos el flujo de CO2 en la entrada al sistema, va a ser igual con cero. Y eso lo podemos descomponer como la fracción mol de CO2 en la alimentación fresca por el flujo de la alimentación fresca, más la fracción de CO2 en el recirculado por el flujo total del recirculado, menos la fracción de CO2 en la entrada al sistema por el flujo total molar de esa entrada al sistema, ¿no? ¿Está claro por qué es esta descomposición? Sí. Ok. Y la hacemos porque no conocemos ningún flujo, pero sí conocemos dos composiciones. Entonces, el objetivo de hacer esta descomposición es poder colocar los datos que conocemos dentro de nuestra ecuación. Y entonces metemos las composiciones que conocemos. Conocemos la fracción mol de CO2 en la alimentación fresca y la fracción mol de CO2 en la entrada al sistema. Pues aquí ya podemos meter esos datos. Hacemos la misma para el hidrógeno,
Nuevamente, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Ujú. Y no hay términos fuente, no hay acumulación, entradas menos salidas igual a cero. Entra hidrógeno en las dos corrientes de entrada y sale en la de salida, entonces las tres van a tener hidrógeno. Entonces el flujo molar de hidrógeno en la alimentación fresca más el flujo molar de hidrógeno en el recirculado menos el flujo molar de hidrógeno en la entrada va a ser igual a cero. Otra vez lo descomponemos como fracción mol de hidrógeno en la alimentación fresca por el flujo molar total de la alimentación fresca más la fracción mol de hidrógeno en el recirculado por el flujo molar total del recirculado, menos el flujo molar de hidrógeno en la entrada por el flujo total de hidrógeno. Bueno, esta es la fracción mol. Fracción mol de hidrógeno en la entrada por el flujo molar de hidrógeno en la entrada. El flujo molar total de la entrada. Igual a cero. Y colocamos los datos que conocemos, que es la composición de la alimentación fresca y la composición de la entrada. Y además, en este nodo tenemos una ecuación adicional, que es la relación entre la alimentación fresca y el recirculado. Entonces, con esta relación especial, pues yo puedo sustituir ya sea la alimentación fresca o el recirculado y reducir aún más mis ecuaciones, ¿no? El balance general, en lugar del recirculado, pongo cuatro veces la alimentación fresca y entonces me queda que cinco veces la alimentación fresca va a ser igual al flujo de entrada al sistema. Y de la misma manera, pues lo puedo sustituir, ¿no? Y como ya conozco el flujo de entrada al sistema en función de la alimentación fresca, pues puedo sustituir la alimentación fresca en todas mis ecuaciones. ¿M? Entonces, este es el flujo molar de la alimentación fresca. Este sería el del recirculado, que no conozco el flujo del recirculado, pero conozco que es cuatro veces el de la alimentación fresca. Y tengo el de la entrada. Otra vez no conozco el flujo de entrada, pero sé que es cinco veces el de la alimentación fresca por esta sustitución. De tal manera que todo me queda en función del flujo de alimentación fresca. Como todo está multiplicado por el flujo de alimentación fresca, si yo divido ambos términos entre el flujo de alimentación fresca, se mantiene la igualdad. Por lo tanto, pues puedo simplificar un poquito aquí, ¿no? Entonces, 0.01 por cuatro veces la fracción de CO2 en el recirculado menos 0.125 igual a cero. De tal manera que la fracción de CO2 en el recirculado va a ser ese punto 115 que viene de pasar este sumando y restarle este entre 4. Y así obtengo la composición del recirculado en cuanto a CO2. Y dado que la suma de los componentes de esa corriente debe ser igual a uno, pues simplemente uno menos este, pues me da el valor de la fracción de hidrógeno. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Dudas, dudas, dudas. Nada más podía volver a explicar de dónde salió el 5 que aparece abajo, profesor. 5, ok. Entonces aquí yo conozco esta Ajá. relación, ¿no? Sí. Entonces yo sé que este sería 4F. Este es el de F y este es 4F. Entonces si quieren Ujú. lo vemos acá, para que quede más claro. Entonces aquí lo copio. Mm, Pues vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí vamos a poner que esto es la eliminación de corrientes innecesarias. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner, este, no, de hecho me conviene más que sea el otro esquema para que quede más claro. Entonces déjenme lo copio. Ahí está.
Entonces vamos a trabajar en este y aquí le vamos a llamar, relación de flujos. De aquí, ¿ok? Entonces yo sé cuánto entra de este y este, ¿no? Ujú. Mm, Entonces, formas. Entonces yo sé que este en lugar de esto, pues lo puedo llamar 4 veces el flujo de alimentación fresca, Sí. que era una N. Y hay que ponerle su puntito, acuérdense, para que digamos que es molar. Entonces yo sé que es este. Y ahora, de la ecuación de balance. mm, No le quité el contorno, le puse blanco. Ok. De la ecuación de balance. em, ¿Cómo es la ecuación de balance general para ese punto? Para este puntito. ¿Qué flujos hay de entrada y qué flujos hay de salida? El flujo de entrada serían bueno, F. ¿Ok? Entonces entra la alimentación fresca, ¿no? Aquí Ujú. vamos a ponerle, esperen, vamos a ponerle colorcitos. Entonces esta es la alimentación fresca, ¿no? Vamos a ponerlo por este verde. ¿Ok? Entonces, a ver, quedamos. Mi ecuación general de balance. Entonces mi ecuación general es entradas menos salidas igual a cero, ¿no? Porque habíamos quedado que aquí no hay reacción. Vamos a ponerlo negro. Entonces entradas, ¿qué entradas tenemos? Tenemos R. Ujú. ¿Qué más tenemos de entrada? También Entra, sería R. Ujú. entra R, que es esta, y entra F, ¿no? Que es esta. ¿Hay alguna otra entrada? No, ya no. Ya no hay entradas. Salidas, ¿qué salidas tenemos? Solo es E. Solo ese. Entonces salidas solo tenemos el flujo de entrada, ¿no? Que, bueno, es la salida de aquí, pero es la entrada al reactor, ¿no? Por eso se llama flujo de entrada. Vamos a ponerle aquí un puntillo. Y la suma de esto debe ser igual a cero. Este más este, ¿cuánto vale? Tendría que ser lo mismo que E. Ajá. Este más este debe ser igual a E. Pues podemos pasar a E de este lado sumando. Ujú. Y entonces nos quedarían positivos, ¿no? Igual al flujo de E. Vamos a ponerlo así. Y este más este, ¿cuánto es? Entonces un flujo de alimentación fresca más 4 flujos de alimentación fresca. Ah, ok. Entonces sería ahí 5. 5 veces el flujo de alimentación fresca, ¿no? Sí. Aquí le ponemos que este vale. ¿Qué color les gusta? ¿Un poquito? Entonces quedamos así, ¿vale? Y entonces este, en lugar de llamarlo FE, pues lo podemos llamar
En lugar de llamarlo NE, pues lo podríamos llamar 5F. ¿Vale? Este de aquí. Por aquí entra una alimentación fresca, por aquí entra 4 veces la alimentación fresca y aquí sale 5 veces, ¿no? La suma de estas dos. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, ahora sí ya me quedó claro, profesor. Ok, ok. Entonces ahí está. Entonces, bueno, hicimos la ecuación de balance, la ecuación de CO2, la ecuación de vapor de agua y sacamos el flujo de alimentación fresca, ¿no? Eh, ya con eso, pues sustituimos y llegamos a obtener las fracciones en el recirculado, ¿ok? Entonces son 10:30, tómense 15 minutos y regresamos. Muy bien. Muy bien, profesor. Entonces, échenle un ojito a este, si tienen dudas, las revisamos, ¿va? Sale. Voy a parar la grabación tantito.